Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy, como cada martes, volvemos y vuelve una vez más este podcast con las mejores recomendaciones sobre el género que más disfrutamos aquí, el terror. Hoy hablaremos de la película El Exorcista, el libro It de Stephen King y el videojuego Jericho de Clive Barker. Como siempre, y siempre voy a decir, buscad una buena manta, una buena almohada o algo con lo que taparos los ojos, ya que todo lo que veáis, oigáis o hagáis el día de hoy es bajo vuestra propia responsabilidad. Comenzamos con el capítulo 6. Cuando no haya sitio en el infierno, los demonios caminarán por la tierra. Hoy comenzamos con la película, la cual para mí es una de las favoritas que tengo del género de terror y para mí que es una de las más importantes de este género hasta el punto y en toda la historia. Hablamos del Exorcista. Dicha película nos traslada a una excavación arqueológica en Al-Hadar, cerca de Nínive, en Irak. El arqueólogo padre Lancaster Merrin encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu, un demonio a quien el padre Merrin había expulsado de una persona poseída tiempo atrás. Mientras tanto, en Estados Unidos, el padre Damien Carras, un joven sacerdote de la Universidad de Georgetown, empieza a dudar de su fe, mientras que hace frente a la enfermedad terminal de su madre y más adelante a la muerte repentina de esta. No lejos del sacerdote, Chris MacNeil, una exitosa actriz en Georgetown, nota cambios dramáticos y peligrosos en su hija de 12 años, Regan, los cuales incluyen comportamiento errático, alteraciones metabólicas y cambios extremos de humor. Su madre inicialmente cree que los cambios están relacionados con la pubertad, pero los médicos sospechan que es una lesión en el cerebro. Regan soporta una serie de desagradables pruebas médicas y psiquiátricas durante varios meses, que no muestran nada fuera de lo común, mientras los sucesos paranormales no solo continúan, sino que cada vez son más violentos. Cuando todas las explicaciones médicas se han agotado, un doctor le recomienda un exorcismo, razonando que si la niña presenta estos síntomas como una manifestación psicosomática de una creencia en la posesión demoníaca, entonces tal vez un exorcismo tendrá efecto para acabar con ellos al convencerla de que ha sido purificada. Ya habiéndoos dado una pequeña introducción de lo que trata la película El Exorcista, ahora voy a daros un par de curiosidades, las cuales son las más famosas y sobre todo cercanas a este filme. La primera de las curiosidades es que la película está basada en hechos reales, ya que el propio autor de la novela se inspiró para escribirla en el caso de Roland Doe, un joven de Maryland al que habían realizado 30 exorcismos para liberarlo de un demonio que lo poseía. La segunda curiosidad fue que cuando la película fue estrenada en cines, muchos de los espectadores fueron presa de ataques incontrolables de nervios. Para ello fue necesario tener ambulancias cerca a los cines con la finalidad de atender a quien lo necesitara. La tercera curiosidad es que los actores Jack McGowan y Vasiliki Maliaros murieron con la película todavía en la sala de postproducción. Al conocerse que sus personajes también morían en el filme, la coincidencia era un poquito más siniestra de la cuenta. Otros 7 miembros del equipo murieron antes de que la película se estrenara, algunos por causas no muy claras y otros como un celador acribillado a balazos. La cuarta curiosidad es que el director decidió contratar a un sacerdote que lo asistiera durante la grabación de la película. La quinta es que la noche del estreno en Roma, el cine estaba muy cerca de unas iglesias con gigantescas cruces. Según entraba el público, comenzó una tremenda tormenta con lluvia torrencial. Justo antes de comenzar el filme, un horrendo sonido sonó en el exterior. Al salir, vieron que una de las cruces había sido arrancada por un rayo y había caído en la plaza de abajo. Hasta aquí las curiosidades y ahora procedo a daros mi humilde opinión sobre esta película. Esta fue, sin lugar a dudas, la primera película de terror que vi y la cual me dejó muy marcado, creo que diría casi de por vida, ya que no creo que solamente a mí me haya ocurrido, creo que muchas personas que hayan visto esta película por primera vez han quedado igual de marcadas que yo. A día de hoy la gente trata al Exorcista como una película cualquiera,
Aún así no llegan a pararse a pensar que se estrenó en 1973, otra época en la cual fue tal bombazo que no solo se vetó en muchos países, sino que a día de hoy sigue prohibida para verse en muchos otros. Fue la primera película galardonada a un Oscar siendo del género de terror. Además, tras ella siempre ha habido una supuesta maldición, la cual me reservo para explicaros en un vídeo aparte, ya que es bastante interesante. Desde mi punto de vista, no solo la historia se narra y transcurre de manera espectacular y fluida, sino que cada momento, cada instante, cada mínimo segundo donde se profana la religión cristiana, genera una incomodidad muy importante en el espectador. E imagino que era lo que querían transmitir en dicho filme. Para mí, quizá no, probablemente es una de las mejores películas del género de terror de la historia. Y sí, habéis escuchado muy bien, de la historia. Un clásico total, una masterclass del horror. Una película que toda persona debe ver al menos una vez en su vida. Tras daros mi humilde opinión sobre El Exorcista, procedo a hablaros del libro que he escogido para el capítulo de hoy. El libro es It, de Stephen King. Se trata de una novela de terror publicada en 1986 por el escritor estadounidense Stephen King, en la cual nos cuenta la historia de un grupo de 7 niños, los cuales son llamados el Club de los Perdedores, que son aterrorizados por un malvado monstruo al que llaman It, que es capaz de cambiar de forma alimentándose del terror que producen sus víctimas. Esta historia nos traslada a Derry, en Maine. Un pequeño niño de 6 años llamado Georgie Denbrough sale a la calle en medio de una lluvia torrencial para jugar con un barquito de papel el cual le había hecho su hermano Bill. Tras diferentes tipos de juegos acaba perdiéndolo en un desagüe. Al llegar y asomarse por la alcantarilla, se encuentra con un payaso excéntrico que se presenta como Pennywise, el payaso bailarín. Georgie rechaza un globo que intenta regalarle, pero Pennywise lo seduce para acercarse más al desagüe y recuperar su bote. Cuando finalmente el niño se acerca, el payaso le arranca el brazo y lo deja desangrarse hasta la muerte. Más tarde se descubre en descomposición y muy mal estado el cuerpo del niño y lo devuelven a casa de los Denbrough. Antes de daros mi opinión, os contaré algunas curiosidades de este maravilloso libro. La primera, y posiblemente la más conocida, es que Pennywise es una persona real. La inspiración que Stephen King tomó como referencia para la creación del mítico payaso nace de una historia real, la de John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo, el payaso asesino. Este hombre se convirtió en uno de los asesinos seriales más temidos de Estados Unidos, ya que se lograba disfrazar por las mañanas como un payaso, el cual desempeñaba cualquier tipo de animación en fiestas infantiles, pero por las noches se transformaba en busca de jóvenes de quienes abusaba sexualmente para luego estrangularlos y finalmente enterrarlos en el sótano de su casa. Otra curiosidad que Stephen King siempre ha dicho sobre este libro es que él logra atraer la atención de los lectores en este libro con el simple hecho de que nosotros tengamos que pensar dónde está Georgie. La primera aparición de Pennywise en el libro se da cuando se encuentra con Georgie, niño el cual ya he explicado que se encontraba jugando bajo la lluvia con un barquito de papel hecho por su hermano. En la novela, King relata cómo el cuerpo de Georgie es encontrado en muy mal estado y es descrito de una forma brutal, lo que mantiene al lector enganchado y asustado desde el inicio hasta el fin de esta maravillosa novela. La tercera y última curiosidad es la metáfora de la bicicleta de Bill. Silver, la bicicleta de Bill, funciona como uno de los métodos perfectos para hacer alusión al escape y a la larga lucha por la adaptación y la supervivencia de Bill. Dicha bicicleta es descrita como mucho más grande para el tamaño y la edad de Bill, pero forma parte de un referente clave en la trama de la historia, ya que con ella logra bastantes cosas que en la novela tienen un paralelismo y un punto de inflexión para lograr lo que ellos quieren. Tras daros las curiosidades, procedo a deciros mi opinión sobre este libro, y es que para mí es un libro excepcional, otra obra de arte de un escritor como es Stephen King, pero a este libro sí le tengo que poner una pequeña pega. Y sí, le voy a poner una pega a un libro de Stephen King, lo cual no creo que me hayáis escuchado nunca todavía. Y es que este libro mínimamente tienes que leerlo 2 veces para llegar a entender todas las metáforas sobre la vida y el paso del tiempo, las cuales King refleja muy bien en la totalidad de la novela.
También cabe destacar que es un libro que me llamó la atención en su momento por cómo definían al payaso. Y cuando más tarde supe que estuvo inspirado en John Wayne Gacy, entiendes más aún las cosas que en el libro quieren dar a entender. Stephen King, desde mi punto de vista, logró convertir la historia de un asesino en serie en una novela basada en aventura, donde unos niños tienen que luchar contra un ente el cual no saben en absoluto de dónde procede, pero sí conocen que se alimenta del miedo de todos y cada uno de ellos. Para mí es una lectura totalmente recomendada. Paso ahora con el videojuego que he escogido, el cual he de decir que a pesar de conocer a quien lo produce, no conocía sin embargo que también se había involucrado en videojuegos. Hablamos de Jericho, de Clive Barker. El argumento del juego nos narra lo siguiente. Al principio de los tiempos, Dios creó la tierra y diferentes tipos de seres. Lo llamó el primogénito. Era un ser que no era ni bueno ni malo, ni luz ni oscuridad, ni hombre ni mujer, pero Dios lo hizo tan perfecto y le dio tanto poder que quiso deshacer lo que había hecho. Pero al haberlo dotado de tanto poder, no lo pudo destruir, así que lo desterró en un lugar llamado Pixis Prima, donde debería permanecer hasta el fin de los tiempos. Dios creó al ser humano, hombre y mujer, un ser perfecto y hecho a su imagen, pero lo dotó de mucho menos poder. El hombre, sin saberlo, fundó la ciudad de Al-Kali encima de Pixis Prima, pero el primogénito no estaba contento y quería adquirir más poder, así que en cuanto podía, aparecía en nuestro mundo y la ciudad de Al-Kali con él. Cada vez que lo hizo, sedujo a algún ser humano con promesas de poder y conocimiento a cambio de que lo liberase, rompiendo el sello de supresión mediante un sacrificio de sangre. En cada ocasión, un grupo de 7 personas lo ha derrotado, renovando el sello que lo mantiene en su oscuro reino. Cuando el primogénito llegaba a nuestro mundo, se producía toda una serie de catástrofes y epidemias, pero aunque el primogénito fuera desterrado, su poder aumentaba, ya que iba cogiendo trozos de nuestro mundo en cada ocasión. Así, el Pixis Prima se iba expandiendo y haciendo más grande, a la vez que el poder del primogénito crecía. La prisión del primogénito se ha abierto anteriormente 4 veces, durante la civilización sumeria, en la época de la antigua Roma, a lo largo de las cruzadas y durante la Segunda Guerra Mundial. Cada vez tarda menos años en reaparecer. Ahora, el primogénito ha vuelto a nuestro mundo, y Arnold Leach, el dirigente de una secta, quiere liberarlo de su prisión. El comando Jericho, formado por 7 militares con poderes paranormales y comandados por Devin Ross, han sido enviados para atrapar a Leach y cerrar la brecha para desterrar al primogénito de una vez por todas. Tras esta introducción, la cual narra con todo lujo de detalles lo que sería una perfecta historia de Clive Barker, la cual si te pones a pensar un poco te puede recordar a Hellraiser. Tras daros esta pequeña introducción al videojuego, procederé a daros algunas curiosidades del juego. No son demasiado espectaculares, ya que el juego, a pesar de ser bastante decente y con una historia tremenda, ha pasado muy desapercibido desde su salida. Una de las curiosidades más conocidas es que el juego está desarrollado por un equipo de programación español como es Mercury Steam, la cual está formada por antiguos miembros de Rebel Art Studios. Este videojuego es uno de los primeros de los cuales tenía un desbloqueo de DLCs y contenido extra a través de llamadas al número de la empresa. Sin duda, este fue uno de los primeros inicios de los DLC de pago. Ocurrió aquí. La tercera curiosidad es que Clive Barker no solo es escritor y productor de cine, sino que también se embarcó en esta producción del videojuego, el cual se nota bastante que cuenta con su trabajo, ya que gran parte de la estética y ambientación del videojuego es realmente oscura. Una de las últimas curiosidades es que el videojuego y parte de su ambientación están fuertemente inspirados en una región y varias ciudades de Medio Oriente. Sin embargo, ni Clive Barker ni los desarrolladores del juego dieron pistas o soluciones sobre a cuáles se llegaban a referir. Con todo esto, las curiosidades que os he dado, quiero decir que este juego es muy bueno, al menos a mi punto de ver. Es un shooter en primera persona, el cual no es un GOTY, un Game of the Year, ni mucho menos, pero en este título, desde mi punto de vista, premia más la historia que el resto. La jugabilidad es muy intuitiva, te acostumbras rápido al estilo de juego, cuenta con varios puzzles, con acertijos,
Cada personaje tiene unos poderes los cuales para una situación te servirán más un personaje que otro, y sinceramente se hace muy divertido y se pasa muy rápido. Es una historia digna de una mente del horror tan clásica y tan artística como la de Clive Barker, un diseño de personajes y villanos el cual deja con la boca abierta, siendo 2007 cuando se llegó a producir el juego, y sin duda es un juego que si te gusta ya no solamente Clive Barker, sino el género de shooter primera persona con el toque de terror y para colmo el tipo de historia lúgubre y tenebrosa que él presenta, es un juego que sí o sí debes jugar. Y finalmente, tras ya explicaros el juego, paso con el final del podcast donde voy a contaros y narraros la experiencia paranormal. Llegamos así al final del podcast, y lo que siempre digo cuando os narro esta experiencia paranormal es que no tengo por qué mentiros ni contaros nada que no sea cierto. Todo lo que os digo o me ha ocurrido a mí o a gente cercana a mí. Hoy os voy a contar una historia que ocurrió un 16 de noviembre de 2017, el día que yo cumplía 17 años. El día era completamente normal. Yo, sin embargo, había quedado con varios amigos en la parcela de uno de ellos para celebrar mi 17 cumpleaños. Ese día bebimos, jugamos a las cartas, jugamos a la consola, estuvimos riendo, de broma, de cachondeo. Pero hubo un momento en el que algo se nos vino a la cabeza. Prácticamente a 5 minutos de la casa de ese amigo mío, había una casa la cual llevaba abandonada cerca de 10-15 años. No se sabía por qué estaba abandonada, nunca se dieron explicaciones a los vecinos cercanos a esa casa. Lo único que se sabía es que estaba abandonada, completamente. Aún así, había claros signos de vandalismo, cristales rotos, ventanas reventadas, puertas forzadas. Todo lo que era cableado estaba sacado de sitio. A fin de cuentas, limpiaron por completo la casa. En un afán de diversión dijimos que estaría bien ir de noche allí. Entonces esperamos y a la 1 de la mañana decidimos yo y 2 amigos más ir a esa casa. Lo primero que notamos fue que, a pesar de ser una noche de noviembre, no hacía mucho frío aquella noche. Era una noche, la verdad, bastante normal y apenas corría aire. Sin embargo, cuando entramos a esa casa, una ráfaga de viento helado nos recorrió por completo, lo cual ya empezó a preocuparnos bastante. Yo recuerdo llevar la cámara en mano, pero a día de hoy no recuerdo dónde dejé esa cámara. Ni siquiera sé si lo que grabé seguirá ahí. Recuerdo que lo primero que hicimos fue, para entrar, no podíamos entrar por la puerta porque estaba tapiada, así que tuvimos que entrar por una de las ventanas de los laterales. Cuando entramos, lo primero fue lo que ya he dicho, notamos un frío y un viento que no era absolutamente normal. Sin embargo, decidimos ignorarlo y seguimos observando todo. Según pasábamos más y más rato allí, empezábamos a escuchar cosas las cuales no tenían explicación. Puertas que se cerraban, armarios que se abrían, pasos que se escuchaban cuando nosotros estábamos completamente quietos. Sin embargo, 17 años, adolescentes, no teníamos miedo de seguir allí. Hubo un momento en el que decidimos subir a la parte de arriba, donde había un baño y los cuartos. En uno de los cuartos había un armario muy grande. Nosotros estábamos tranquilamente inspeccionando la parte de arriba y el amigo que nos dijo, el amigo que era dueño de la casa donde estábamos celebrando el cumpleaños, se quedó por un segundo completamente parado, mirando al armario. Y de repente nos dice: no os asustéis, pero estoy viendo a alguien mirando en el hueco de ese armario, hacia nosotros. En ese momento creo que no pudimos contenernos y salimos todos corriendo escaleras abajo. Según íbamos bajando, solamente escuchábamos portazos y golpes que venían de la parte de arriba. Lo único que hizo eso fue que corriéramos más y más rápido hasta salir de aquel sitio. No paramos de correr hasta que llegamos a la casa de ese amigo nuestro. Esa noche apenas pudimos hablar de eso. Al día siguiente intentamos hablar, pero al rato vimos que no podíamos mantener una conversación sensata.
Lo que había pasado allí no tenía en absoluto ningún tipo de explicación. Desde entonces no hemos vuelto a pisar esa casa y posiblemente no volvamos a pisarla. Hasta aquí el capítulo 6 de The Horror Show Podcast. Espero que os haya gustado, espero que las recomendaciones os hayan gustado sobre todo y que, como siempre digo, me dejéis en los comentarios lo que vosotros pensáis, si habéis visto la película, si habéis leído el libro, si habéis jugado al videojuego, o si lo hacéis después de mi recomendación, que me deis vuestro veredicto sobre qué os parece, sobre si acierto con mi recomendación o sobre si no. Y como siempre digo, descansad bien, no tengáis pesadillas y cuando apaguéis la luz para ir a dormir, vigilad cada hueco en el que hay oscuridad en vuestro cuarto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.